Mujer, Anaí Durán. ¿Cómo le va, exministra? Bienvenida, un saludo para usted en principio en el Día Internacional de la Mujer y además porque le ha tocado a usted liderar el Ministerio de la Mujer precisamente y poblaciones vulnerables. Un poco comentando los tweets que hemos leído, van en una línea parecida varios de ellos en el sentido de tener un país machista, señala el propio Twitter del premier, del presidente, inclusive de la vicepresidenta. ¿Qué pasa con el Perú? ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto hay por cerrar y reducir la brecha en un país machista, como dicen nuestras autoridades? Buenos días, muchas gracias por el espacio y efectivamente un saludo a todas las mujeres en este día en que conmemoramos justamente la lucha por la igualdad, ¿no? Por conquistar derechos, porque a las mujeres todos los derechos nos han costado movilización, organización, luchas en las calles y en todos los espacios de poder y en la sociedad, ¿no? Yo creo que efectivamente es positivo que se reconozca que vivimos en una sociedad machista, donde el poder se ha estructurado en torno a determinados grupos privilegiados, generalmente masculinos. Hace 60 años no podíamos votar, no podíamos ir a la universidad. Ha sido un permanente proceso de conquistar derechos, de ampliar espacios, y queda mucho todavía, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de que hemos avanzado, creo que nos conviene ponderar la situación y ver efectivamente los avances que, como digo, le han costado a las mismas mujeres, nos han costado a nuestras madres, a nuestras abuelas, poder pelear esos espacios, esa igualdad, pero sigue estando pendiente, ¿no? Seguimos teniendo un déficit enorme en términos de ocupar puestos de participación y representación política, que es una realidad, ¿no? Somos muy pocas, ni el 6% de alcaldesas, ninguna gobernadora regional. Nos ha costado también poder salir del ámbito doméstico, donde generalmente estamos haciendo los quehaceres con mucho amor, pero también imposibilitadas de desarrollarnos, por ejemplo, en el ámbito laboral o profesional o educativo, ¿no? O político. O político, efectivamente. Necesitamos que para eso no ser las sacrificadas y las que damos todo, sino que el Estado, la sociedad nos den esas herramientas para poder emparejar la cancha. Claro, en una fecha en la que recordemos que al principio, ¿no es cierto?, cuando se instauró el 8 de marzo como Día de la Mujer, se llamaba el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y luego cambió a solamente Día Internacional de la Mujer. ¿Cuánto ha trabajado el Ejecutivo, cree usted, en cerrar esta brecha de la que hemos mencionado? Yo creo que este es un proceso además de avances, retrocesos, situaciones que también impiden mayores avances. La pandemia ha sido un momento mundial en el cual los derechos de las mujeres se han visto tensionados por la necesidad de cuidar el ámbito doméstico, de resguardar la salud, la de las familias, ¿no? Y creo que también ha sido un momento en el cual hemos visto que se han incrementado los delitos de violencia familiar, de violencia contra la mujer. Es el único delito que no bajó durante las cuarentenas, fueron justamente... Más bien se incrementó. Así es. Entonces, los avances, como digo, siempre están también en tensión, ¿no? Y necesitamos no solo que este Ejecutivo, sino que también todos los poderes del Estado se involucren para que sean permanentes, ¿no? Para que no estemos retrocediendo ante determinadas coyunturas. Y creo que en esa línea hay que profundizar lo que se ha podido avanzar. Creo que ahí tanto el Ministerio de la Mujer como la institucionalidad que ya existe en términos de apoyo a la inclusión social, creo que ahí también es clave lo que se tiene que hacer en el Ministerio de Educación para que el acceso a la vuelta a clases sea para niños y niñas por igual, ¿no? También las familias siempre cuando hay momentos de crisis prefieren dejar a las niñas en la casa, cuidando a los hermanos, ayudando en los quehaceres y enviar a los niños, ¿no? Entonces necesitamos que todos los poderes del Estado y todos los sectores se comprometan con igualdad, ¿no? Se comprometan con la igualdad de derechos de las mujeres. Y, ministra, quiero hacer una pregunta que tiene mucho que ver en realidad una situación con la otra. Es el Día Internacional de la Mujer, pero asociamos mucho esa fecha a la violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque lamentablemente todavía es un problema, una realidad que viven muchísimas mujeres en el país y en el mundo, ¿no? Y está asociada a una sociedad patriarcal donde se termina imponiendo por la fuerza determinadas relaciones de poder, ¿no? Y la violencia es la máxima expresión de una serie de discriminaciones, abusos que están relacionados a esta división de género, ¿no? Lamentablemente creo que todavía hay un gran camino por recorrer
se necesita ahí no solo un compromiso del Estado, sino de toda la sociedad, poner mucho énfasis en la prevención. Yo creo que las nuevas generaciones, ahí sí hay un avance de tolerar mucho menos la violencia, ¿no? Ahora quizá denunciamos más, antes estaba muy normalizado, tendía a verse como algo privado, ¿no? Ese es un tema que está en las cuatro paredes y la intimidad del hogar, y no es así, es un problema público que afecta el desarrollo integral de millones de mujeres en el mundo. Claro, y además ello muestra la necesidad, por ejemplo, de tener un ministerio de la mujer, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué tendríamos la necesidad de celebrar un Día de la Mujer o tener un ministerio de la mujer? Sería mejor como sociedad no tener la necesidad de este tipo de fechas, digamos. No sé si me permitiría usted una reflexión que nos pudiera compartir de por qué necesitamos este tipo de fechas, de actividades, si vivimos en una sociedad que busca ser cada día más justa, más igualitaria. Creo que justamente necesitamos este tipo de fechas para reafirmar, para comprometernos a lograr esta igualdad de derechos, ¿no? Y necesitamos además un ministerio, una institucionalidad, un Estado que se comprometa efectivamente, no solo simbólicamente. Si tienes un ministerio al que le asigna 0.5% del presupuesto nacional, en la práctica no estás haciendo mucho. Y creo que eso es algo que debe interiorizar también toda la clase política, ¿no? No necesitamos gestos simbólicos, ministerios que estén ahí acompañando, sino entidades que de verdad puedan destinar presupuesto para que las mujeres no sigan sometidas a relaciones de dependencia y tengan autonomía económica. Bueno, ¿no? ¿está haciendo usted de alguna manera llegar el Estado hasta el último rincón y ofrecer servicios de igualdad, de protección, de educación? ¿no? Perfecto. De alguna manera esta es una queja, háblenos y díganos, exhortemos quizá a que haya algún cambio, un cambio tangible, un cambio que nos permita ejecutar políticas exitosas, asertivas, en el marco de reducir esta brecha de la que hablamos. Así es, yo lo planteé cuando fui ministra del presidente, lo planteé en el Congreso también cuando me tocó exponer la política de gobierno. Es necesario que nos comprometamos con los derechos de las mujeres de una manera real, efectiva, concreta, que redunde en sus condiciones de vida, no en lo simbólico y en los saludos. Seguro es valioso reafirmar también, pero en lo concreto, en mejorar las condiciones de vida de las millones de mujeres peruanas, esto es urgente y requiere, como digo, mayor presupuesto, mayor voluntad política y mayor concertación de voluntades. Claro que sí, y nos encanta que el llamado lo haga alguien que conoce el Ejecutivo, que conoce el Ministerio, porque le ha tocado dirigirlo. Y la pregunta final tiene que ver, ministra, con cuánto debemos trabajar los padres y las madres en general en el país, el colegio y todos los agentes, por ejemplo, que están cercanos a nuestros niños. Este es un tema que hay que abordarlos desde qué edad, desde qué etapa de la vida, en qué ambientes, cohesionados o no. ¿Qué nos puede decir sobre el tema? Yo creo que este es un tema societal, ¿no? Social en el sentido más amplio, comunitario. Creo que algunos sectores tienden a desvirtuar los derechos de las mujeres diciendo que generan confrontación, polarización. Y no se trata de eso, al contrario, se trata justamente de lograr una comunidad mucho más igualitaria, donde todos nos reconozcamos como iguales, donde no venga alguien que porque es más fuerte te golpea y te encierra en tu casa, ¿no? Sino que más bien trabajemos esto desde desde la infancia, ¿no? Desde la educación inicial, desde la educación básica, ¿no? Y que podamos tener niños, niñas libres de violencia, con las mismas oportunidades, con las mismas posibilidades, con la misma capacidad de llevar adelante sus sueños y las mismas condiciones que las da el Estado. Es tarea del Ejecutivo, ¿ah? Tarea del Estado en su conjunto, ¿no? No, exacto, también del Poder Judicial, también del Poder Legislativo, ¿no? Y creo que hoy que se va a dar el voto de confianza es un momento para reafirmar en los hechos esta disposición de trabajar por una mayor igualdad para las mujeres. Ya que habla del gabinete, que por supuesto vamos a tocar el tema político, exministra, pues hablar de la paridad, ¿no? Porque es un gabinete en el que no se aprecian muchas damas. Bien, se presenta justamente esta tarde. ¿Qué le ha parecido a usted el ambiente de estos últimos días, donde ya algunas bancadas, por ejemplo, señalan que no, o estarían condicionando, digamos, por ejemplo, la presencia del ministro de Salud? Pues yo creo que el ambiente político sigue muy tensionado, muy polarizado. Lamentablemente hay un grupo que no ha procesado todavía su derrota electoral y ha seguido con estas situaciones de vacancia permanente que generan mucha inestabilidad y no permiten focalizarnos justamente en los temas tan importantes como los derechos de las mujeres. Yo esperaría que hoy el gabinete dé un mensaje además de comprometerse con la plataforma de cambios que lo llevó al poder. Eso quisiera escuchar, creo que quisiéramos escuchar muchos ciudadanos que votamos y que respaldamos
al presidente, y esperemos pues que el Premier afirme esta agenda de cambios, ¿no? Queremos saber en qué va a hacer este gabinete en concreto, por la segunda reforma agraria, Ajá. por la política de salud, por los derechos de las mujeres. Creo que es un momento para escuchar y para poner también por delante los intereses del país, ¿no? Hay una pregunta para que usted sea honesta con nosotros en el sentido de que es un tema personal, ¿no es cierto? Su postura personal. ¿Debe acceder a este pedido de cambiar al ministro de Salud, por ejemplo? Es uno de los pedidos con más clamor, el ministro de Salud. Primero lo fue Transporte, ¿no es cierto? Precisamente como condición para otorgar el voto de confianza, especialmente por fuerzas políticas como Fuerza Popular, Renovación Popular, por ejemplo, que además alienta el tema de una moción de vacancia incluso. Pues yo creo que aquí se está desvirtuando la facultad interpeladora del Congreso, ¿no? Somos todavía un régimen presidencialista, digo todavía porque ya se ha cambiado tanto la Constitución que parece parlamentarista. El presidente define sus ministros, se evalúa su trabajo y de acuerdo a eso se interpela, se da censura. Ahora estamos permanentemente condicionando que me cambia tal ministro y le doy mi confianza, le cambia tal y al final ni siquiera la dan. Lo vimos en los otros dos gabinetes, ¿no? Entonces yo creo que debemos de poner por delante este espíritu democrático, como se ha dicho también, dejar trabajar a los ministros, escuchar hoy y ver cómo se puede luego ir mejorando, rectificando lo que haya que rectificar, ¿no? Yo creo que ese debería ser el espíritu. Y lo digo también porque permanentemente teníamos nosotros, cuando yo estaba en el gabinete, esta situación de interpelaciones. Sí, y se está abusando de una figura que es legítima y termina deslegitimándola y termina, como digo, precarizando aún más los mecanismos democráticos que son válidos, ¿no? Pero que cuando se abusa también terminas banalizándolos, ¿no? Hay otros mecanismos para controlar el trabajo de los ministros, los citas a la comisión, dialogas, etcétera, ¿no? Pero hay un ánimo aquí, como decía, bien polarizador, de interpelar, de vacancia, censura, destitución. Entonces sí creo que hay que por ahí poner por delante Ya. esta... Ahora le volteó la situación, ¿no, ex ministra? Porque, por ejemplo, ¿tendría el Ejecutivo que mirar de manera más, no sé, más profunda los perfiles de los funcionarios que designa? Pero por supuesto, yo creo que sí, no solo este gobierno, ¿no? O sea, no es estamos poniendo como que es una novedad. Hemos tenido ministros acusados de violación y asesinato. Yo nunca vi que hubiera esta minuciosidad, ¿no? Y está bien que lo haya, seguro. Y ojalá también aquí el Ejecutivo sea mucho más riguroso en los perfiles, eso se requiere, ¿no? Pero como digo, tampoco perdamos de vista la intencionalidad política que está de por medio, en medio de un clima donde se está agitando permanentemente vacancia, destitución, renuncia, etcétera, ¿no? Muy bien, bueno, entonces es la posición de Anaí Durán, exministra de la Mujer, quien en todo caso, ¿qué espere usted que va a pasar esta tarde? Como ya lo han anunciado también desde la presidencia del Congreso, no necesariamente el mismo día que se presente el gabinete, se define la situación del voto de investidura. ¿Qué espera usted que pase en el Parlamento Nacional? Bueno, yo hubiera esperado en primer lugar que den espacio a un pleno mujer, que es una demanda siempre del movimiento de mujeres, de las organizaciones sociales de mujeres. El 8 de marzo debería haber habido un pleno mujer. Lamentablemente la agenda del Congreso ha sido otra, ha puesto ahí el voto de confianza del gabinete y bueno, vamos a pasar un poco desapercibido el Día Internacional de la Mujer en el Congreso. Y bueno, espero que, como digo, que se exponga un programa de gobierno, el Premier comprometido con la agenda de cambios que lo llevó al gobierno, ojalá. Y bueno, esperemos mañana, seguramente quizá ya sea la votación y veremos ahí también cómo se definen los votos de la bancada. Sí, en efecto, así es. Hay bancadas que han señalado que esperarán escuchar primero, ¿no?, las políticas de Estado, las políticas de gobierno a través de la presencia del gabinete para decidir si otorgan la confianza o no. Gracias, exministra Anaí Durán, exministra de la Mujer. Feliz día para usted y, por supuesto, el reconocimiento